Te lo enseñaron desde niño. Lo escuchaste en cada sermón dominical, en cada historia de la Biblia contada con fervor, en cada promesa que resonaba desde el púlpito o desde la voz de un ser querido. Si crees, todo es posible. Una frase poderosa, ¿verdad? Una que se grabó a fuego en tu mente, convirtiéndose en la condición tácita, el requisito indispensable, la llave maestra que, supuestamente, abriría cualquier puerta al milagro. Se convirtió en la regla de oro, la ecuación divina que muchos memorizamos. Fe más oración igual a sanación, a provisión, a solución. Esta idea, tan profundamente arraigada, ha moldeado no solo nuestra comprensión de lo divino, sino también cómo nos percibimos a nosotros mismos frente a la adversidad y el sufrimiento. Cuando la sanación no llega, ¿a quién se le atribuye la culpa? Demasiado a menudo, con una facilidad pasmosa, recae sobre el que sufre, sobre su falta de fe, añadiendo una carga de culpa, de vergüenza y de insuficiencia a un dolor físico o emocional ya insoportable. Pero, ¿alguna vez te has detenido a examinar con honestidad brutal si esa perspectiva, tan arraigada en nuestra cultura espiritual, no es en realidad una visión demasiado limitada, quizás incluso injusta, del poder ilimitado y el amor inmenso de lo divino? Y si esa llave maestra que nos han dado, aunque válida e invaluable en muchos contextos de nuestra jornada de fe, no es la única que existe, no es la única que el cielo utiliza para desatar la intervención de lo trascendente en nuestras vidas y en nuestro mundo? ¿Y si hay un amor, un poder, una gracia que opera más allá de nuestras condiciones, de nuestros juicios y de nuestros propios límites de entendimiento? La idea misma de un milagro, de una intervención sobrenatural, parece estar intrínsecamente ligada a la fe del receptor. Es casi un reflejo condicionado, una ley inquebrantable de la física espiritual que hemos aceptado sin cuestionar. Si alguien se sana milagrosamente de una enfermedad terminal o sale ileso de una catástrofe, la primera conclusión, casi automática, es: tuvo mucha fe, su fe lo sanó. Si por el contrario la sanación no se manifiesta, la sentencia es igualmente rápida y dolorosa, cargada de tristeza y frustración. Le faltó fe o su fe no fue suficiente. Una conclusión que, aunque sencilla y quizás reconfortante para quienes la observan desde fuera porque les permite mantener la coherencia de su sistema de creencias, resulta devastadora para el que la experimenta. Pero, ¿es realmente justa esa evaluación? ¿Es verdaderamente completa, abarcando la magnitud del ser de Dios? Te invito en este momento a que imagines por un instante algo que, para muchos creyentes devotos, podría parecer una herejía impensable, o para los más escépticos, una locura irracional. ¿Qué pasaría si un milagro, la sanación que anhelas con cada fibra de tu ser, o la que alguien cercano a ti necesita desesperadamente, no esperara tu permiso para manifestarse, ni tu convencimiento absoluto para obrar? No aguardara tu aprobación intelectual, tu entendimiento total, ni mucho menos, tu certeza inquebrantable, tu fe perfecta en un momento de profunda crisis. Imagina que esa sanación llegara a tu vida o a la de alguien que amas con todo tu corazón, cuando la fe es lo último que te queda, cuando la desesperanza ha construido un muro tan alto y tan denso que ni la luz del sol más brillante puede cruzarlo, cuando las dudas son más grandes y pesadas que cualquier certeza que hayas conocido en toda tu existencia, o incluso cuando no tienes ninguna creencia en absoluto, ni siquiera en la posibilidad de un poder superior. ¿No suena esto radical, explosivo, profundamente desafiante para cada una de las estructuras que has levantado en tu comprensión de lo espiritual? ¿No resuena como una promesa de esperanza, una luz inesperada, para aquellos que se sienten excluidos, abandonados, o que simplemente no pueden creer? Piensa en la inmensa carga que esa condición de creer para recibir ha puesto a lo largo de los siglos sobre los hombros de incontables corazones heridos, de almas agotadas por la lucha, de mentes que buscan una lógica que no encuentran.
¿Cuántas veces nos hemos sentido directamente culpables o hemos apuntado con el dedo a otros, juzgando su interior, por no recibir una sanación esperada, asumiendo, con una ligereza pasmosa que raya en la crueldad, que su fe fue insuficiente o que quizás sus pecados lo impedían? Esa es una carga espiritual abrumadora, una de las más pesadas que se pueden llevar, una que puede llevar a la desesperación más profunda, a la alienación de la comunidad de fe, a una distancia insalvable de lo divino, a sentir que, de alguna manera, eres indigno de la gracia o del amor de Dios. Pero, ¿y si el amor de Dios es tan vasto, tan desbordante y su poder tan inmenso que desborda por completo nuestras categorías humanas, nuestras reglas autoimpuestas, nuestras condiciones limitantes y las expectativas que nosotros, con nuestra limitada visión, proyectamos sobre Él? ¿Y si su compasión es más amplia, más profunda, más incondicional que nuestro entendimiento más generoso y abierto? Los antiguos salmistas nos recordaron que su misericordia es nueva cada mañana, que su amor es eterno y alcanza incluso a los que no le buscan, a los que están lejos, a los que han perdido el rumbo. Es un amor que no se detiene en nuestros límites, sino que los trasciende. Aquí reside la gran pregunta, la que se atreve a susurrar en los silencios de la noche cuando nadie nos escucha, la que muchos evitan por temor a la respuesta o por lealtad a doctrinas establecidas, pero que pocos se atreven a explorar con una mente abierta, un corazón dispuesto a ser sorprendido y una disposición a ver a Dios de una manera renovada, quizás más auténtica. ¿Puede Jesús, el sanador por excelencia, el Mesías que transformó vidas y realidades, obrar sanación en alguien que, en ese preciso momento de su vida, no cree en Él, que incluso lo niega, lo ignora o simplemente no ha tenido la oportunidad de conocerlo? La respuesta a esta pregunta y las historias impactantes, los testimonios vivos, las evidencias irrefutables que la respaldan, están a punto de agitar, de sacudir hasta los cimientos de tu fe o de tu escepticismo, de desafiar fundamentalmente todo lo que siempre te han contado sobre la fe, la sanación y el poder inquebrantable de lo divino. No estamos hablando de un ejercicio teológico abstracto o de una especulación sin base en la realidad, sino de una revelación que tiene el potencial de liberar corazones de culpas injustas, de sanar heridas emocionales profundas que llevamos por años, y de abrir mentes a una manifestación de amor y poder mucho más expansiva de lo que jamás imaginamos. Prepárate, porque lo que viene no es solo una serie de datos o interpretaciones bíblicas superficiales, es una invitación a la reflexión profunda, a un encuentro personal con la generosidad divina, a ver más allá de los límites autoimpuestos de la creencia humana, a contemplar un Dios cuya gracia no depende de nuestro rendimiento espiritual, de nuestras obras o de nuestra capacidad de creer, sino de su propia naturaleza incondicional, amorosa y soberana, que simplemente se derrama sobre todos. A lo largo de los siglos, una narrativa se ha cimentado en el corazón de la humanidad, en particular dentro de la fe cristiana, la creencia de que la fe es el prerequisito ineludible para el milagro. Es, en esencia, la moneda de cambio, el peaje que debemos pagar en el umbral de lo sobrenatural. Si anhelas sanidad, debes creer. Si buscas una respuesta, tu fe debe ser inquebrantable. Esta ecuación, que a primera vista parece tan lógica, tan ordenada y tan justa dentro de nuestra comprensión humana de la reciprocidad, nos da una sensación de control, una fórmula a seguir. Nos permite racionalizar la ausencia de milagros o la presencia del sufrimiento, atribuyéndolos a una falta en la medida de la fe del individuo. Es una visión que simplifica la interacción divina, reduciéndola a un intercambio condicionado. Pero detente un momento y reflexiona profundamente. ¿Y si esta visión, tan profundamente arraigada, es en realidad demasiado limitada? ¿Y si restringe no solo nuestra esperanza,
sino también nuestra comprensión del poder y el amor de Dios, encasillándolos en moldes que nosotros mismos hemos diseñado? El problema con esta perspectiva tan común no es que la fe no sea poderosa, porque la Escritura y la experiencia personal de millones nos asegura que sí lo es. El problema surge cuando la convertimos en una condición absoluta, cuando la transformamos en la única llave, ignorando la vastedad del corazón divino. ¿Y si el amor y el poder de Dios trascienden nuestras condiciones humanas, incluso nuestra capacidad o disposición para creer, o nuestra falta total de ella? ¿Qué pasaría si la fuente de toda sanación no se mide por nuestra respuesta inicial, sino por su propia naturaleza eterna, inmutable y desbordante? Es como si intentáramos contener el océano en un vaso o medir el universo con una regla. La magnitud del amor de Dios, su misericordia que no tiene fin y su poder que no conoce límites, es tan grandiosa que no puede ser confinada por la fragilidad o la fortaleza de nuestra fe humana. Los antiguos salmistas ya nos lo revelaban. El amor de Dios es inagotable, su fidelidad permanece para siempre, y su bondad se extiende sobre toda su creación, sin distinción. Él es el que nos busca, el que nos alcanza, incluso antes de que nosotros pensemos en buscarle, incluso cuando nuestro corazón está cerrado, nuestra mente llena de dudas o nuestro espíritu completamente ausente de creencia. Aquí es donde entra un concepto que, si bien tiene nombre teológico, lo importante es entender su esencia profunda: la sanación como iniciativa divina. Esto significa que el primer movimiento, el impulso inicial, no siempre proviene de nuestra fe ascendente hacia Dios, sino de su amor descendente hacia nosotros. Es una gracia que opera de forma preveniente, es decir, que nos precede. Antes de que podamos formar una oración, antes de que siquiera podamos articular una necesidad con la esperanza de que sea escuchada, antes de que podamos reunir la más mínima chispa de fe, Él ya está allí, actuando, moviéndose, extendiendo su mano sanadora. No se trata de un amor que exige, sino de un amor que se da libremente. No es una transacción, donde nuestra fe es el pago por su bendición. Es una donación, un regalo inmerecido que fluye de su propio carácter bondadoso. Esto redefine fundamentalmente nuestra relación con lo divino. Nos libera de la carga de merecer la intervención de Dios, o de la culpa de no ser suficientemente buenos o suficientemente creyentes para recibirla. Abre la puerta a una esperanza radical, una que susurra que la sanación, la paz, la restauración puede ser alcanzada por cualquier persona, en cualquier situación, incluso por aquellos que se sienten más lejos de Dios, más indignos, más incrédulos. Este entendimiento nos invita a ver la sanación no como el final de una negociación divina, sino como el comienzo de una revelación. Un milagro sin fe previa no es una excepción a la regla. Es una demostración del carácter de un Dios cuyo amor no espera condiciones para derramarse. Es una manifestación de su soberanía, de su libertad para actuar como y donde Él quiere, rompiendo nuestros esquemas y nuestras cajas teológicas. Significa que Dios toma la iniciativa, independientemente de nuestra postura inicial, de nuestro estado de creencia o incredulidad. Él no espera que estemos listos o perfectos o totalmente convencidos para intervenir. Su amor es proactivo, un amor que persigue, que busca, que se inclina hacia la necesidad humana sin preguntar primero por la credencial de la fe. Este es un punto crucial, porque nos permite comprender cómo Jesús, en su ministerio terrenal, interactuó con personas de todas las condiciones, ofreciendo sanación a aquellos que, por su condición social, su enfermedad o su ignorancia, difícilmente podrían haber articulado una fe doctrinalmente correcta o siquiera haber comprendido quién era Él. Sus actos de sanidad eran a menudo invitaciones a la fe, no siempre su resultado. Así que, amigo,
Si hasta ahora has sostenido la idea de que la fe es el filtro indispensable a través del cual debe pasar cada milagro, prepárate para cuestionar esa convicción. Lo que hemos comenzado a desvelar aquí es una perspectiva que te sacudirá, pero que también te liberará. Una perspectiva que te mostrará que el amor y el poder de sanación de Jesús son mucho más amplios, más generosos, más incondicionales de lo que jamás te atreviste a imaginar. Y para ilustrar esto, no hay nada más poderoso que volver a las historias mismas, a los relatos que nos ofrece la antigüedad, pero vistos a través de esta nueva lente. Una lente que nos permitirá descubrir milagros obrados en corazones y vidas, donde la fe, tal como la entendemos, estaba completamente ausente. Después de reflexionar sobre la posibilidad de que la fe no sea un prerequisito absoluto para el milagro, la mente humana, acostumbrada a la lógica y la evidencia, naturalmente exige pruebas, ¿verdad? Hemos crecido con historias bíblicas que a menudo enfatizan la fe de la persona que recibe la sanidad. Tu fe te ha salvado, o hágase contigo conforme a tu fe. Pero, ¿qué ocurre cuando miramos esos mismos textos sagrados, esas mismas narrativas, con una lente diferente? Una que busca la iniciativa divina, la gracia preveniente, y descubre que Jesús, en su ministerio terrenal, realizó milagros asombrosos en situaciones donde la fe del receptor era, en el mejor de los casos, inexistente, y en el peor, incluso hostil. Prepárate para un viaje a través de pasajes familiares que ahora cobrarán una luz completamente nueva, revelando un amor que desborda nuestras categorías y un poder que no se detiene en nuestra incredulidad. Permítanme llevarlos a la noche más oscura en la vida de Jesús, el momento de su arresto en el Getsemaní, un pasaje cargado de traición y violencia. En Lucas, capítulo 22, leemos cómo una turba armada, liderada por Judas, se acerca para llevarse a Jesús. Pedro, en un arrebato de lealtad malentendida y pasión impetuosa, desenvaina su espada y ataca a un siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Imagina la escena. Tensión, miedo, el choque de metales, la herida abierta, la sangre. Y en medio de todo ese caos, Jesús interviene. Él, el que está a punto de ser entregado, el que será humillado y crucificado, en un acto de pura compasión y poder, toca la oreja herida de Malco, el siervo, y lo sana instantáneamente. Aquí es donde la reflexión se torna profunda. ¿Dónde, te pregunto, estaba la fe de Malco en ese momento? Era un adversario, parte del grupo que venía a arrestar a Jesús. Su postura no era de devoción, ni de súplica, ni de reconocimiento del poder divino. Era la de un mero instrumento en una trama hostil, y sin embargo, Jesús lo sana. No le pide que crea, no le exige un acto de contrición, no le pregunta por su posición teológica. Simplemente sana. Este no es un milagro condicionado a la fe del receptor. Es un acto de gracia inmerecida, una demostración de un amor que se extiende incluso a aquellos que se presentan como enemigos. Es una semilla de amor sembrada en un corazón que quizás nunca lo pidió, pero que lo recibió de todos modos. ¿No nos dice esto algo profundo sobre la naturaleza del amor de Dios? ¿No nos susurra que su compasión es más amplia de lo que a menudo nos atrevemos a permitir? Ahora, consideremos un milagro que desafía aún más nuestra comprensión de la fe como requisito: la resurrección de Lázaro, narrada en el capítulo 11 de Juan. Lázaro estaba muerto, completamente muerto, y llevaba 4 días en el sepulcro. Su cuerpo ya había comenzado el proceso de descomposición. ¿Cómo podría Lázaro, en ese estado de ausencia total de vida, ejercer fe? La respuesta es obvia: no podía. Él no tenía capacidad para creer, ni para dudar, ni para pedir, ni para comprender. Su resurrección fue una demostración rotunda del poder absoluto de Jesús, una victoria sobre la muerte misma, obrada ante la fe, o incluso la desesperanza, de sus hermanas,
Marta y María, y ante el escepticismo de algunos de los presentes. Lo que es fundamental entender aquí es que la sanación o restauración de Lázaro no dependió de su fe individual, sino del poder y la voluntad de Jesús. El destinatario del milagro estaba en un estado donde la fe era imposible. Esto nos enseña una verdad poderosa. La sanación del cuerpo, la restauración de la vida, puede ocurrir incluso cuando la conciencia no está presente, cuando la capacidad de creer ha desaparecido por completo. Es un eco de la gracia que obra en los rincones más oscuros, en los valles de sombra de muerte, donde el ser humano no puede hacer nada por sí mismo. Vayamos a otro caso, el del siervo del centurión, en Mateo capítulo 8. Un centurión romano, un oficial militar extranjero, un gentil, se acerca a Jesús con una petición desesperada. Su siervo está paralítico y sufriendo terriblemente. Jesús se ofrece a ir a sanarlo, pero el centurión, con una humildad y una comprensión notables, le dice que no es digno de que Jesús entre bajo su techo y le pide que solo diga la palabra, y su siervo será sanado. Es la fe del centurión, un hombre que no era parte del pueblo de Israel ni de sus tradiciones, la que Jesús alaba, diciendo que no ha hallado tanta fe en Israel. Pero, y aquí la clave, el milagro ocurre en el siervo. El siervo mismo no está presente, no expresa fe, no suplica. Es a través de la fe de un tercero, de un extranjero incluso, que la sanación se desata. Este relato es crucial porque nos muestra que el poder sanador de Jesús no solo trasciende la incredulidad del receptor, sino que incluso puede operar a distancia, a través de la intercesión de otro. La fe se convierte en un canal, no necesariamente del individuo que necesita la sanación, sino de aquellos que están dispuestos a interceder, a creer en nombre de otros. ¿Cuántas veces se ha orado por alguien que no tiene fe? Y sin embargo, la intervención divina se ha manifestado. Esto nos invita a expandir nuestra comprensión de cómo opera el reino. Y finalmente, pensemos en el paralítico de Betesda, en Juan capítulo 5. Este hombre llevaba 38 años enfermo, postrado junto a un estanque. Jesús se acerca a él, y en lugar de preguntarle por su fe, su estado espiritual o su pasado, le hace una pregunta simple y directa. ¿Quieres ser sano? El hombre, sin reconocer quién es Jesús, ni siquiera entender completamente el alcance de la pregunta, simplemente lamenta que no tiene a nadie que lo meta en el estanque cuando el agua se agita. Es decir, su enfoque está en su necesidad, en su impotencia, no en una creencia en el Mesías. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, el hombre queda sano. De hecho, más tarde en el relato, se nos dice que el hombre ni siquiera sabía quién lo había sanado. Su sanación no estuvo precedida por una declaración de fe, ni por un acto de reconocimiento. Fue un acto de pura compasión, una iniciativa divina que se encontró con una necesidad humana profunda y una voluntad de ser sanado, incluso si esa voluntad no estaba enmarcada en una fe teológica. Este es un ejemplo rotundo de cómo Jesús se enfocaba en la necesidad, en el sufrimiento y actuaba por amor, sin esperar una declaración de fe como condición. Estos relatos bíblicos, vistos con una perspectiva fresca y sin los prejuicios de nuestras propias teologías, revelan una verdad fundamental. La sanación de Jesús no siempre estuvo condicionada a la fe del receptor. Fue un testimonio de su carácter, de su amor incondicional, de su poder soberano para actuar donde y como Él quisiera. Nos demuestran que el alcance de su gracia es mucho más amplio de lo que a menudo permitimos, que Él puede irrumpir en vidas sin previo aviso, sin que haya un ritual de fe de por medio, sembrando milagros en terrenos de duda, de ignorancia e incluso de hostilidad. ¿No es esto una invitación a ver a Dios de una manera más grande, más generosa, más esperanzadora? Y si Él hizo esto entonces, ¿por qué no lo haría hoy, en la vida de personas que no creen, que no le conocen,
que quizás incluso se han alejado de toda idea de lo espiritual? Hemos navegado por las Escrituras, desenterrando historias que desafían la noción de que la fe es siempre la llave principal para la sanación. Hemos visto cómo Jesús, en su infinita compasión y poder soberano, obró milagros en situaciones donde la fe del receptor era, por decirlo suavemente, irrelevante o incluso inexistente. Pero ahora, es momento de anclar esta verdad en nuestro presente, de traerla al aquí y a la ahora y confrontarnos con una pregunta aún más inquietante. ¿Sigue sucediendo esto hoy? ¿Sigue manifestándose ese amor incondicional, esa gracia preveniente en la vida de personas que no creen, que no piden, que quizás incluso se burlan de la idea de un poder superior? Si los relatos bíblicos te parecieron sorprendentes, prepárate, porque la vida real está llena de testimonios, de susurros y gritos silenciados, que confirman que la mano sanadora de Jesús sigue extendiéndose mucho más allá de los muros de la fe organizada, mucho más allá de las fronteras de la creencia personal. Imagínate a un científico, un hombre de razón pura, un ateo declarado cuya vida entera se ha dedicado a la lógica, a la evidencia empírica, a desmantelar cualquier noción de lo sobrenatural con argumentos férreos e irrefutables. Llamémoslo Dr. Martínez. El Dr. Martínez, un brillante microbiólogo, se enfrenta a un diagnóstico devastador: una enfermedad autoinmune rara y agresiva que está consumiendo su cuerpo rápidamente, sin esperanza conocida de remisión. Los médicos le han dado un pronóstico sombrío: semanas, quizás meses de vida. Su mundo, construido sobre hechos y datos, se derrumba. En el laboratorio donde trabaja, hay una colega, la doctora Silva, una mujer de fe discreta pero profunda. Ella sabe de su sufrimiento, de su inminente partida. El doctor Martínez, por supuesto, jamás le pediría oración. De hecho, probablemente se reiría de la idea. Pero la doctora Silva, con el corazón conmovido por la tragedia humana de su colega, comienza a orar por él en secreto, con fervor, pidiéndole a su Dios que interviniera en la vida de este hombre que no creía. Ella no busca mérito, ni reconocimiento, solo la manifestación de un amor que cree capaz de trascender la incredulidad. Un día, sin previo aviso, el doctor Martínez se siente diferente. No hay una explicación lógica aparente. Su energía regresa con una vitalidad que no sentía en años. Sus síntomas disminuyen progresivamente, de manera inexplicable para la medicina. Las pruebas posteriores, repetidas una y otra vez con asombro, revelan algo asombroso, algo inexplicable. La enfermedad ha entrado en una remisión completa, sin rastro, sin una sola célula activa. Los otros médicos están perplejos, hablan de milagro médico, pero con la voz quebrada por la ausencia de una explicación científica convencional. El doctor Martínez, el hombre de ciencia, el ateo, se encuentra ante un hecho que su cerebro no puede procesar, una realidad que desafía su lógica, que contradice todo lo que creía. No lo pidió, no lo esperaba, no lo creía posible, y, sin embargo, sucedió. ¿Cómo reconciliar una experiencia tan personal y tan profunda con una cosmovisión completa que la niega? Su escepticismo, su convicción de toda una vida, no fue lo que dictó el resultado, sino una fuerza que él no invocó, una gracia que él no buscó, que se manifestó en un terreno que parecía estéril para lo divino. Su mundo de certezas se hizo añicos, no por un argumento teológico persuasivo, sino por una experiencia irrefutable de sanación. Ahora, pensemos en María, una joven cuya vida había sido una sucesión de desafíos incesantes, de decepciones profundas, de traiciones que la habían empujado hasta el borde de la desesperación más absoluta. Para ella, la idea de Dios era un cuento de hadas infantil, una muleta psicológica para los débiles que no podían enfrentar la dura realidad, o quizás un ser lejano y cruel
que permanecía indiferente al sufrimiento que veía en el mundo. Había abandonado cualquier vestigio de fe, si es que alguna vez la tuvo, en su turbulenta infancia. Había intentado todo: terapias, medicaciones, evasiones, y nada lograba llenar el vacío ni apaciguar el tormento. Una noche, en lo más profundo de su angustia existencial, sintiendo que ya no podía más, que el dolor físico y emocional que la oprimía era insoportable, sin saber a quién o qué le hablaba, ni siquiera creyendo que alguien o algo la escucharía, simplemente gritó al vacío. No fue una oración en el sentido tradicional, con palabras reverentes o peticiones formales. Fue un lamento primal, un desahogo desgarrador que venía desde las entrañas de su ser, una explosión de desesperación pura, sin dirección, sin nombre. No era fe, era la rendición absoluta a la nada. En ese mismo instante, una calidez inexplicable, como una ola de paz y alivio, la envolvió por completo. Un dolor crónico que la había atormentado durante años. Una dolencia física que ningún médico había podido diagnosticar ni aliviar, simplemente desapareció de su cuerpo. Se levantó de la cama, atónita, sintiéndose ligera, libre, sin la opresión que la había acompañado durante tanto tiempo, como si una pesada losa hubiera sido retirada de su espalda. No había orado con convicción, no había prometido nada a cambio por el alivio, no había invocado a Jesús, solo había gritado su dolor más profundo en la oscuridad de su desesperación. Y, sin embargo, la sanación llegó, inmerecida, inesperada, sin una condición previa de creencia consciente. ¿Fue una coincidencia? ¿Un efecto placebo autoinducido por la intensidad de su emoción? La intensidad y la espontaneidad del alivio, tras años de sufrimiento y escepticismo, le gritaban que no era así. Su mente racional luchaba desesperadamente por encontrar una explicación lógica, pero su cuerpo, ahora libre de dolor, le presentaba una verdad ineludible que trascendía toda lógica. Ese grito desesperado, sin una fe explícita, fue respondido por una presencia que se reveló en el acto de sanar. Considera el caso de Yamal, un hombre de una cultura y una fe ancestrales completamente diferentes a la cristiana, que vivía en un país donde la presencia del cristianismo era mínima y a menudo mal vista, considerada como una fe extraña y ajena. Yamal era devoto de sus propias tradiciones, seguía fielmente sus rituales, sus dioses familiares. Un día, su hijo pequeño enfermó gravemente, una dolencia que los curanderos locales no podían descifrar y que los médicos occidentales de la región habían declarado, tras numerosos intentos, como intratable y terminal. La esperanza se desvanecía rápidamente con cada día que pasaba, viendo a su hijo languidecer. La desesperación, esa fuerza poderosa que rompe barreras, llevó a Yamal a consultar a un misionero cristiano local, no por fe en su Dios, sino porque se rumoreaba, entre la gente, que este hombre tenía una reputación de hacer cosas extrañas, de orar por los enfermos con resultados incomprensibles para la medicina y la tradición local. Yamal no creía en Jesús, no tenía la menor intención de convertirse, no conocía sus enseñanzas ni sus promesas, solo quería desesperadamente una solución, una última oportunidad para su hijo moribundo. El misionero, con respeto por las creencias arraigadas de Yamal y movido por una compasión sincera, simplemente oró, sin imposición, sin exigencia de conversión, sin un sermón forzado. Oró por la sanación del niño en el nombre de Jesús, dejando el resultado en manos de lo divino. Días después, el hijo de Yamal comenzó a recuperarse, contra todo pronóstico médico. Volvió a sonreír, a jugar, a vivir con una energía renovada. La sanación llegó a un niño a través de la intercesión de un creyente, en un contexto cultural donde la idea de Jesús era completamente ajena y donde la fe del padre estaba firmemente arraigada en otra tradición. Yamal no invocó a Jesús, no creyó en él en el momento del milagro, pero su hijo fue sanado.
Su escepticismo, aunque no desapareció por completo, y su fe no se cambió de inmediato, se vio irremediablemente sacudido por la experiencia. Se encontró ante una realidad que su fe no podía explicar, pero que su corazón, como padre, agradecía profundamente y le dejaba una pregunta abierta. Estas no son historias de ficción. Son ecos de miles de situaciones que ocurren a nuestro alrededor constantemente, a menudo silenciadas, a menudo ignoradas, porque no encajan cómodamente en nuestra teología preestablecida o en nuestras expectativas. Y aquí es donde la pregunta clave emerge, la que nos obliga a ir más allá de lo superficial. ¿Cómo cambiaron estas experiencias la perspectiva de estas personas después de la sanación? No necesariamente se convirtieron en cristianos devotos al instante, o quizás nunca lo hicieron. La fe, esa profunda convicción del alma, no es un interruptor que se enciende con un solo milagro, ni una conclusión automática de un evento extraordinario. Pero lo que sí es cierto, en cada uno de estos casos, es que su escepticismo, su incredulidad, su comprensión del universo, su visión de la vida y de lo posible, se vieron profunda e irrevocablemente alterados. El suelo bajo sus pies, que antes era tan firme en su negación y sus certezas, se había agrietado. Se enfrentaron a la innegable verdad de que algo trascendente había ocurrido, algo que no podían explicar con sus categorías anteriores, con sus marcos de referencia conocidos. La experiencia superó la teoría. Lo inexplicable se convirtió en una nueva realidad que exigía ser considerada. La sanación sin fe, como un susurro poderoso en la oscuridad, no siempre produce una conversión inmediata o un cambio radical de creencias, pero invariablemente siembra una semilla, una pequeña fisura en la pared de la incredulidad. Una semilla de curiosidad, de asombro, de apertura a la posibilidad de que hay más de lo que nuestros sentidos perciben, más de lo que nuestra razón comprende, más de lo que nuestras doctrinas y dogmas enseñan. Es una invitación a una búsqueda, a una reconsideración, a una profunda reflexión sobre la naturaleza del amor, del poder y de la gracia que se derrama libremente, sin pedir permiso, sin esperar una condición, incluso en los corazones más cerrados y en los terrenos más aparentemente infértiles. Después de haber explorado esos testimonios conmovedores, esas historias de sanación que desafían nuestra lógica más elemental, una pregunta profunda, quizás incluso incómoda, se asoma a la mente. ¿Por qué? ¿Por qué un Dios que, según muchas enseñanzas, supuestamente necesita nuestra fe para actuar, para manifestarse, para obrar milagros, sanaría a alguien que no cree en Él? Esta es la encrucijada donde la teología y la experiencia se encuentran, y donde nuestras ideas preconcebidas sobre lo divino son llamadas a una revisión honesta y valiente. La respuesta a esta pregunta no reside en la lógica humana de un intercambio, de una transacción donde nuestra fe es la moneda por la bendición divina. No, la respuesta se encuentra en la esencia misma, en el corazón inmutable del amor de Dios. Su amor, querido amigo, no es transaccional. No es un contrato bilateral donde si tú cumples con el requisito de la fe, entonces Él se ve obligado a cumplir con su parte del milagro. Ese es un amor condicional, un amor que nosotros, como humanos falibles, a menudo ofrecemos. Pero el amor divino es de otra naturaleza, una naturaleza que se revela en cada amanecer y en cada gota de lluvia que cae sobre justos e injustos por igual. La sanación que se derrama sobre un incrédulo no es un error en el sistema divino, ni una anomalía que deba ser explicada a la fuerza. Es, por el contrario, una manifestación pura y sin adulterar de la compasión divina, una declaración elocuente de que el amor de Dios no es selectivo por nuestra condición espiritual inicial, sino expansivo. Es la esencia misma de su ser,
un torrente inagotable que busca derramarse, que anhela tocar y restaurar, no porque lo merezcamos, sino simplemente porque Él es amor. Los Salmos, ese antiguo libro de poesía y oración, nos susurran verdades sobre un Dios cuya misericordia es para siempre. Salmo 136, cuya bondad y amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Salmo 23, 6. Incluso cuando no estamos plenamente conscientes de ello, incluso cuando nos hemos alejado, incluso cuando nuestra mente racional se niega a reconocerlo. No es un amor que espera una invitación formal. Es un amor que irrumpe, que sorprende, que se manifiesta con el propósito de revelar su propia bondad, más allá de cualquier límite que nosotros mismos hayamos erigido. Esta profunda verdad nos invita a ver la sanación no como un premio que se otorga por portarse bien, por creer lo correcto o por recitar las palabras adecuadas. No es el resultado de una fórmula mágica de fe. Es, en su forma más pura y sorprendente, una manifestación de la compasión divina que no puede ser contenida. Una invitación abierta y sin restricciones a la existencia de un amor más grande de lo que nuestra mente lógica o nuestra experiencia limitada pueden comprender. Es un eco del Salmo 145, que nos dice que el Señor es bueno para con todos, Él tiene compasión de todas sus obras. ¿Podríamos nosotros, con nuestra visión tan finita, atrevernos a limitar la compasión divina a aquellos que ya han encontrado el camino de la fe? Eso sería reducir la grandeza de Dios a la medida de nuestra propia pequeñez. Sería olvidar que Él es el creador de todo y que su amor alcanza incluso los confines de la incredulidad, penetrando la oscuridad con la luz de su presencia sanadora. Piensa en la sanación sin fe como una semilla. Es una semilla plantada en un terreno que quizás parezca árido, hostil o totalmente despreocupado por lo espiritual. El milagro no busca una respuesta inmediata en términos de creencia, sino que su objetivo es mucho más profundo y sutil. Es ser el catalizador, la pequeña fisura en el muro del escepticismo, el punto de partida que, con el tiempo, pueda germinar en curiosidad, en una búsqueda honesta, en una apertura a la posibilidad de algo más allá de lo que se puede ver y tocar. No es un acto coercitivo de Dios para forzar la fe, sino un acto de revelación de su naturaleza que invita a la fe. No es una condición que Él impone, sino una invitación que Él extiende. A veces, un milagro inmerecido es la única lengua que el corazón de un incrédulo puede entender, la única señal que puede captar en medio del ruido del mundo y de las propias dudas. Es un despertar, no el cumplimiento de una condición. Es un encuentro inesperado con lo divino que redefine la realidad de la persona, abriendo puertas que antes ni siquiera se sabía que existían. Esta lógica de la gracia incondicional nos libera de la carga de la fe perfecta y nos abre a una comprensión de Dios mucho más vasta y generosa. Nos muestra que Él es un buscador, no solo un receptor de adoración, que su amor es proactivo, persiguiendo incluso a aquellos que no lo reconocen, buscando la restauración, la sanación, la paz para todos. Como dice el Salmo 103, Él sana todas tus dolencias, Él rescata tu vida de la destrucción. Esa sanación no siempre espera una credencial de fe para manifestarse. A veces es el mismo milagro, esa inexplicable irrupción de lo divino en la realidad, lo que nos impulsa a buscar, a preguntar, a reflexionar, a contemplar la posibilidad de que hay un poder y un amor que trascienden nuestra limitada capacidad de comprender y creer. Es un amor que no se detiene ante nuestra incredulidad, sino que la atraviesa con la luz de su gracia, dejando una marca indeleble, una invitación abierta a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre la fe, la sanación y la presencia activa de Dios en nuestras vidas. Si has escuchado todo esto, querido amigo, si has permitido que estas reflexiones calen hondo en tu ser,
Es probable que ahora te encuentres en una encrucijada. Quizás sientas una cierta incomodidad, una ligera agitación en tu espíritu. Es una sensación normal, esperada. Después de todo, hemos tocado fibras sensibles, hemos puesto en tela de juicio algunas de las convicciones más arraigadas que hemos sostenido sobre la fe y el obrar de lo divino. Si tu lógica, esa parte de ti que busca el orden y la coherencia en todo, grita con vehemencia, imposible, esto contradice todo lo que me han enseñado, o si por el contrario, tu corazón, esa parte más profunda y anhelante de tu ser, siente una chispa de esperanza, una posibilidad insospechada de que el amor es más grande de lo que creías, entonces, déjame decirte que estás exactamente donde necesitas estar. Estás en el umbral de una profunda revelación, en un espacio de genuina reflexión, que es mucho más valioso que cualquier certeza inquebrantable que no haya sido examinada. La incomodidad que sientes es el sonido del crecimiento, el ruido de los cimientos moviéndose para dar paso a una estructura más amplia, más inclusiva, más verdadera de lo que es el amor de nuestro Creador. Es el primer paso hacia una comprensión expandida, una que no desecha lo que ya sabes, sino que lo amplifica, lo enriquece. Por eso, con toda la sinceridad y el amor que un pastor puede tener por su rebaño, por su amigo, me atrevo a lanzarte un desafío. No es un desafío para cambiar tu fe, ni para abandonar tus convicciones, sino un desafío para expandir tu mirada, para abrir tu corazón a la inmensidad del amor de Dios que, como hemos visto, no conoce límites impuestos por nosotros. Es un desafío para ver el mundo con nuevos ojos, para escuchar con nuevos oídos, para sentir con una sensibilidad renovada a la presencia de lo divino en los lugares y en las vidas menos esperadas. Este es un camino de descubrimiento, no de imposición. Mi primer desafío es simple, pero requiere una atención consciente y una profunda honestidad. Observa. Mira a tu alrededor con una curiosidad renovada, con la mente despejada de juicios y preconcepciones. ¿Hay milagros inexplicables en la vida de personas que conoces que no encajan cómodamente en ninguna categoría de fe tal como la entiendes? Me refiero a esas recuperaciones asombrosas que los médicos no pueden explicar, a esas remisiones espontáneas de enfermedades terminales en individuos que no profesan ninguna creencia religiosa. O quizás esos momentos de paz inusitada, de fortaleza inexplicable, de resiliencia asombrosa que ves en personas que se declaran agnósticas o ateas frente a tragedias que desarmarían a cualquiera. Piensa en el amigo que, sin haber orado nunca, recibe una ayuda providencial en el momento de su mayor necesidad, o en el vecino cuya vida se transforma tras un evento que él mismo describe como una coincidencia afortunada, pero que a ti te resuena como algo más. ¿No son estas, en esencia, manifestaciones de una gracia que opera más allá de nuestra comprensión y nuestra capacidad de clasificar? Los salmos nos recuerdan que la bondad de Dios se extiende sobre toda su creación. Él es el que sostiene el universo, el que hace salir el sol sobre buenos y malos, el que envía la lluvia sobre justos e injustos. Su benevolencia es tan vasta que no puede ser confinada a los límites de nuestra propia fe, por genuina que ésta sea. Observa, querido amigo, con un corazón abierto, la evidencia del amor de Dios derramándose en vidas que quizás ni siquiera lo reconocen. Es una invitación a ver que el Espíritu de Dios sopla donde quiere, y sus resultados son muchas veces sorprendentes e inexplicables para la razón humana. Mi segundo desafío es aún más crucial para tu crecimiento. Pregunta. Atrévete a cuestionar, no desde la incredulidad mordaz, sino desde la honesta búsqueda de la verdad. Investiga. No te conformes con lo que siempre te han dicho, ni con las respuestas prefabricadas que te han ofrecido a lo largo de tu vida. La fe verdadera no teme a las preguntas. De hecho, a menudo florece en ellas. Pregúntate, ¿por qué creo lo que creo?
Se basa en una experiencia personal profunda, en una convicción inquebrantable, o simplemente en una tradición heredada, en una narrativa que siempre he aceptado sin examinarla a fondo. Si Jesús sanó a personas que no creían en Él, ¿qué implicaciones tiene esto para mi propia fe? ¿Qué me revela esto sobre el carácter de Dios que quizás había pasado por alto? Podría ser que nuestra propia comprensión de la fe y de Dios haya sido demasiado pequeña, demasiado limitada, demasiado condicionada a nuestras propias expectativas y categorías. Los salmos están llenos de preguntas a Dios, de lamentos, de búsquedas honestas de respuestas. David, el salmista, no temía derramar su corazón y su confusión ante el Señor. Esa honestidad es una forma profunda de fe, una que busca entender, no solo aceptar ciegamente. Permítete la libertad de explorar estas inquietudes sin culpa, porque en esa búsqueda sincera, a menudo es donde se encuentran las verdades más liberadoras y transformadoras. No tengas miedo de desaprender para poder aprender de nuevo, con una perspectiva más amplia y una comprensión más profunda. Finalmente, y quizás este sea el desafío más transformador de todos, abre tu mente. No necesitas creer en este momento. No tienes que forzar una fe que quizás no sientas. No te estoy pidiendo que cambies tus convicciones de la noche a la mañana. Tampoco te pido que te declares un creyente si tu corazón y tu mente aún no están allí. Recuerda lo que hemos dicho. No necesitas creer para ser amado, ni para recibir la gracia y la sanación que provienen de una fuente inagotable. El amor de Dios no está condicionado a tu aprobación intelectual, pero abrirte a la posibilidad, solo a la posibilidad, de que lo que hemos discutido aquí sea verdad, eso sí que puede cambiarlo todo. Abrir la mente no es renunciar a la razón, es permitir que la razón se expanda más allá de sus límites autoimpuestos. Es considerar que hay más en el universo de lo que nuestra ciencia o nuestra filosofía actuales pueden comprender. Es estar dispuesto a que la experiencia te sorprenda. Cuando abres tu mente, te vuelves receptivo. Te permites ver con claridad los milagros que quizás ya están ocurriendo a tu alrededor. Esos actos de gracia que antes pasaban desapercibidos porque tu marco de referencia no los permitía. Abrir la mente te permite ver a Jesús no solo como una figura histórica o un líder religioso, sino como la manifestación viviente de un amor incondicional que está siempre buscando restaurar, sanar y redimir, sin importar el punto de partida de cada alma. Es un acto de humildad intelectual y espiritual que te posiciona para recibir, para ser tocado, para ser transformado por una fuerza que es mucho más grande que cualquier resistencia que puedas ofrecer. La sanación, en su esencia, es un don, y los dones se reciben con un corazón abierto, no necesariamente con una fe previamente establecida. Y quizás, solo quizás, esa apertura, esa disposición a ver, sea el verdadero inicio de una fe que nace no de la obligación, sino del asombro, no de la doctrina, sino de la experiencia. Y ahora, para continuar esta profunda reflexión, te invito a una acción que nos conectará como comunidad, que nos permitirá aprender los unos de los otros en este viaje de descubrimiento. Si has sido testigo de algo inexplicable, si tu propia vida ha sido tocada por un milagro donde la fe parecía ausente, o si simplemente tienes una pregunta, un pensamiento, una inquietud profunda que ha surgido de esta conversación, comparte tu propia historia, tu reflexión, tu pregunta, en los comentarios de este video. Hazlo con la misma honestidad y apertura con la que hemos abordado este tema. Permítete ser parte de un diálogo que va más allá de las respuestas fáciles y de las categorías cómodas. Al compartir, no solo enriqueces la comprensión de otros, sino que también solidificas tu propio camino de discernimiento. Juntos, en este espacio de respeto y búsqueda sincera, podemos construir una comprensión más profunda y más amorosa de la sanación y de la gracia de Jesús que, como los salmos nos reiteran constantemente, alcanza a todos.
siempre.